Bienvenidos a Todo Startups Televisión, la unidad audiovisual de todostartups.com, el periódico digital de habla hispana referente en España y Latinoamérica en el ámbito del emprendimiento, la innovación, la educación, las startups y las nuevas tecnologías, entre otras muchas áreas. La verdad es que hay muchos asuntos que tratamos aquí ya desde hace bastantes años en Todo Startups Televisión. Una vez, un director que tuve en una redacción, y a quien no he olvidado nunca, esa es la verdad, me dijo: Belda, que los árboles no te impidan ver el bosque. Bueno, tan torpe era yo, quizá muy joven, que no entendí en su momento qué es lo que me quería decir. Y eso, que me ha servido en la vida como un despertador que me alerta cuando la cosa no está del todo clara, bueno, pues lo podríamos aplicar a este escenario del emprendimiento del que tanto hablamos, olvidándonos pocas veces que en ocasiones emprender es cosa que está en casa. Es aplicable no al nuevo emprendimiento, claro está, pero si ya contamos con una infraestructura, con una empresa, con un emprendimiento ya a caballo entre, en fin, entre la empresa y lo que es el origen, el germen, sea cual sea su tamaño, es muy probable que nos salga más a cuenta promover el emprendimiento dentro de la propia casa que buscar fuera de ella o dejarnos los sesos en dar el siguiente paso. A eso se le llama intraemprendimiento, un emprendimiento interno. Y de ello hablamos con un experto en la materia, Fran Moreno, coautor junto con Efrén Miranda y Agustín Ruiz de Intraemprendimiento, este libro que tengo aquí entre mis manos, Cómo potenciar el talento innovador en las organizaciones, de la colección Guía Burros, editada por Editatum. Fran Moreno, ¿qué tal? Gracias por aceptar esta entrevista en Todo Startups Televisión. Muchas gracias, un placer estar aquí. ¿Digo bien con eso de que a veces los árboles nos impiden ver el bosque de emprendedores en potencia dentro de la casa de uno? Pues sí, yo te diría más. A veces no se ve ni siquiera el árbol. La realidad sí, puede parecer un poco chocante, ¿no? La realidad es que las empresas, las organizaciones en general no piensan en intraemprendimiento como algo que les vaya a favorecer la innovación y la mejora continua, sino que lo piensan como algo de moda y que si lo hacen otros es necesario repetirlo, cuando menos para estar en la misma línea, ¿no? Y es un gravísimo error de concepto y sobre todo de estrategia no saber identificar el talento corporativo como motor del cambio y la innovación interna. Te iba a preguntar, por cierto, te rodeas Efrén Miranda, otro de los gurús en España, Agustín Ruiz. Agustín no lo conocía, pero de Efrén sí que he oído hablar también de ti, Fran. Empecemos por la lección número 1. ¿Cuál es la diferencia entre emprender e intraemprender? Bueno, te diría que es una fina capa, una fina línea la que la separa, porque el intraemprendedor es a sí mismo emprendedor. Lo que pasa es que lo hace dentro de un entorno, de un ámbito de organización. El emprendedor, por regla general, es alguien que arriesga mucho más y es un riesgo personal, a veces de equipo, y se la tiene que jugar porque prácticamente todo está contra él, ¿no? Desde el mercado, desde la financiación, desde la propia idea. Sin embargo, el intraemprendedor está ciertamente arropado. Es más posible que esté dentro de un ámbito de una organización que crea en el talento innovador, que crea las posibilidades que tiene ese talento de generar valor dentro de la propia organización. Y digamos que son dos figuras pues prácticamente diluidas, pero con la connotación que tiene, por supuesto, que el intraemprendedor muchas veces tiene que salir fuera de la organización para emprender. ¿Por qué? Porque no existen las estructuras o no existe la idea de intraemprendimiento en las organizaciones o simplemente no se conoce, ¿no? Hasta hace poco tiempo el intraemprendedor era alguien que tenía una idea o participaba en una idea o concurso y recibía una tarjeta, por ejemplo, del Corte Inglés, ¿no? De 300, 400 euros y con eso de alguna forma se pagaba su participación. Eso ha cambiado ya desde los últimos años, sobre todo en los ámbitos en Estados Unidos, en Asia, en Europa y España lamentablemente va a la cola, ¿no? Pero realmente son dos figuras muy diferentes pero que comparten un tronco común. Cuando decía que sois unos gurús en esta materia, bueno, todos sois vicepresidentes, tú eres el presidente y cofundador también con tus colegas del Instituto Internacional de Intraemprendimiento, que no vais a entender vosotros sobre este tema. Intraemprendimiento, este libro que está en las librerías desde hace ya un tiempo, de la colección Guía Burros, que yo no sé por qué le llaman Guía Burros, hablaré alguna vez con la editorial, pero no está hecha para burros, todo lo contrario, para gente inteligente, porque aprende, ¿verdad?, de todos los contenidos que hay. Supongo que es una metáfora, ¿verdad?, editorial, una metáfora editorial literaria. Así es. Déjame que te pregunte una cosa, y una pregunta fácil además, Frank.
bueno, fácil o difícil. ¿Cómo potenciar el talento innovador en las organizaciones? Lo decías tú, la tarjeta de Corte Inglés. Es una pregunta muy difícil. Y te digo que es una pregunta muy difícil porque yo creo que no existe la capacidad de intraemprender si no existe una dirección que crea en el intraemprendimiento y sobre todo que crea en el talento interno, ¿no? Nosotros en la cultura española pensamos, somos como los jugadores de mus, ¿no? Vamos al tran-tran, ¿no? Como suele decir. Es decir, bueno, mientras las cosas funcionen, ¿para qué cambiarlas? ¿Para qué simplemente invertir en mejorarlas, ¿no? Entonces, es la necesidad de tener claro que si no innovas, vas a desaparecer. Alguien llegará que lo haga más pronto, más rápido, más fácil y más barato que tú. Y una empresa consolidada, y conocemos muchísimos casos de empresas que han desaparecido porque no han sabido innovar desde dentro. La innovación no es algo que sea solo tecnológico, de hecho, no es la mejor innovación, pero es una de las características principales de intraemprendimiento. Es decir, valorar hasta qué punto en la empresa el talento es conocido, es valorado y, sobre todo, es, en este caso, preparado para generar valor dentro de la organización y, sobre todo, para aquel que intraemprende. En una entrevista de trabajo, ¿de acuerdo? En estos tiempos, hoy, bueno, esto lo podemos ver en cualquier momento del año, en fin, es una grabación que va a quedar en YouTube colgada, pero hoy precisamente se han conocido datos del empleo. Parece que se están recuperando los datos de la prepandemia, ¿verdad? Y, en fin, aunque no está la situación muy boyante, pero se están reproduciendo las entrevistas de trabajo de un tiempo a esta parte, afortunadamente ya. Bueno, ¿crees que en un contexto así, una entrevista de trabajo a la que, sobre todo, muchos jóvenes se presentarán en una empresa, ¿crees que sondear la capacidad de intraemprender de nuestro candidato debería ser un factor determinante a la hora de su contratación, además de lo listo que sea? Pues es una buenísima pregunta. Yo creo que debería ser el primero de todos. Es decir, ¿qué podrías aportar tú de innovación a esta organización? Porque hay que entender algo que aunque todavía no lo vemos, lo vamos a ver en los próximos 5, 10 o 15 años. Y es que las máquinas van a hacer el trabajo de muchas personas. Van a desaparecer prácticamente el 25%, no lo digo yo, lo dicen los grandes gurús internacionales, sobre todo las grandes consultoras norteamericanas, el 25% de los roles actuales, de los trabajos actuales, digamos, puramente mecánicos, ¿no? Se habla desde un taxista, desde incluso hasta un bufete de abogados, porque habrá un sistema, una máquina que pueda en tiempo real darte toda la información de 50 años de hechos jurídicos. Entonces, es fundamental, más que el título, más que tenga 2 máster y más que hable 4 idiomas, aunque esto sí que creo que puede ser más relevante, es el hecho de que sea diferenciador, es decir, que aporte valor a una organización. Nadie quiere o no debería querer para hacer algo mecánico, sino deberían de contratar a personas que sean más inteligentes que el propio entrevistador o que el propio jefe de recursos humanos y que sea capaz de liderar cambios necesarios, porque si no se realizan cambios, las organizaciones mueren y mueren por la propia ley del mercado, ¿no? Entonces, eso y algunas cosas más, sobre todo la capacidad de crear ideas. ¿Cuántas ideas eres capaz de crear en un año? Preguntas que son muy americanas, que suelen hacer sobre todo en las empresas norteamericanas, canadienses, israelitas, este tipo, ¿no? Que son mucho más avanzadas que la nuestra, dan una idea real del potencial enorme que puede tener ese candidato. ¿Cuál es el perfil del intraemprendedor? ¿Cómo se observa esto en una empresa? ¿Es un tío muy motivado? ¿Es el que invita a todos a café por la mañana? Pues posiblemente sea un arquetipo, ¿no? Digamos que es una persona muy abierta, muy positiva, que es, yo creo que incombustible el desaliento, ¿no? Siempre busca la forma de volver. Bueno, pues esto he fallado, lo voy a hacer de otra forma, ¿no? Lo que pasa es que son personas que se terminan cansando, son personas que terminan yéndose de la empresa. Nosotros, España, desgraciadamente, no sé si hay algún tipo de estadística, pero seguro que se puede encontrar, somos exportadores natos de talento, ¿no? Científicos, divulgadores, especialistas, los exportamos a todas las partes del mundo. Y mucha de esa exportación es obligada, porque o no se les entiende, o no se les escucha, o ni siquiera hay recursos precisamente para gestionar, ¿no? Y esto parte de la idea de que muchas veces las organizaciones no conocen a sus empleados, no los conocen, ¿no? Y tienen verdaderos diamantes en bruto que finalmente, si no son escuchados, pues lógicamente desaparecen, ¿no? Pero ese intraemprendedor es una persona más que no tiene por qué destacar, pero que se la ve. O sea, es que nada más que pasas, ese es un intraemprendedor, ¿no? De alguna forma tiene algún halo especial, ¿no? Mágico, por su forma de ser, por su forma de actuar, por su forma de desenvolverse, que le pone esa etiqueta, ¿no? De persona talentosa, ¿no? Dejámoslo ahí, que luego intraemprendedor es otro salto, ¿no?
Ujú. Intraemprendimiento, estamos hablando con Frank Moreno, que junto con Efrén Miranda y Agustín Ruiz han escrito este libro, Cómo potenciar el talento innovador en las organizaciones. Me ha gustado la portada, la fotografía son varios cubos, bueno, un grupo de cubos muy importante, y en medio un cubo blanco que deduzco que se refiere al intraemprendedor dentro de la empresa. Y esto liga con una pregunta. A ver, supongo que pasa en todos los países, pero como nosotros conocemos y nos reconocemos en España en particular, Frank, tú sabes, las manías, las envidias, el concepto de trepas. Esto no favorece el intraemprendimiento, ¿verdad? A ver, dicho de otro modo, a un intraemprendedor, al del cubo blanco, se le puede señalar por sus compañeros como un trepa y en fin, esto frena de alguna manera al intraemprendedor que quiere hacer cosas por la empresa, sentirse parte de la empresa, ¿no? El resto de compañeros le puede ningunear o sentirse un poco con las uñas puestas. Sí, sí, es cierto. Y esto hay varias frases que hablan de este tema que estás comentando tú. Es un poco quizá la mediocridad. Cuando un intraemprendedor, una persona de talento en una organización, está rodeado de personas mediocres o digamos, en un entorno en el cual el hecho de que pueda destacar es una señal inequívoca de que precisamente otros pues van a verse colapsados o de alguna forma negativamente vistos, ¿no? Es un hándicap, ¿no? El intraemprendedor muchas veces se siente solo porque no hay un equipo, no hay detrás, un área específica que no tiene por qué colgar de recursos humanos. En este caso yo creo que sería más de liderazgo, la parte estratégica de la organización. Y por tanto esa persona es que además se la ve, ¿no? Muchas veces hay que identificarla como en el colegio, cuando decía, mira, ese es el empollón, ¿no? De forma peyorativa, de forma muy negativa, se le veía como el malo, ¿no? Nosotros somos mucho más mediocres y tú eres mucho más listo, más inteligente que tú. Bueno, pues efectivamente algo pasa, ¿no? Pero es verdad que no pasa en todas las organizaciones y no pasa igual en todos los países, ¿no? Hay países realmente donde un intraemprendedor o donde una persona con ese talento quieren estar junto a él, porque al final es así, ¿no? Pues algo bueno copiaré de él, ¿no? Y es una lástima que esa persona muchas veces se la vea como un efecto colateral negativo y que pues sea de alguna forma apartada o arrinconada porque puede colapsarnos, ¿no? o puede obviarnos en un momento determinado. Es una pena, pero es una realidad. Y una última pregunta. ¿Qué no debe hacer el empresario para minar la moral de sus empleados más intraemprendedores y comprometidos? Quiero decir, a veces fomentar por parte del directivo, del empresario, del jefe, una competencia insana en la plantilla es contraproducente, ¿no? Puede ser contraproducente. Sí, puede ser contraproducente, pero eso va a depender, en este caso, de la propia valía de esa dirección, ¿no? Estamos acostumbrados a tener direcciones, staff en general, estoy hablando en general, por supuesto, que tienen una forma de trabajar, de gestionar el talento y ese posible intraemprendimiento, pues basado en unas pocas líneas de actuación y casi necesarias y sobre todo, pues incluso basadas en los propios ODS, ¿no? De manera que dice, bueno, pues hay que hacerlo por tenerlo ahí, ¿no? Pero no se dan cuenta de que el potencial que tiene, primero, conocer el talento, situarlo estratégicamente en la organización, donde va primero, a mejorar la producción, a ser más productivo, a trabajar menos horas, porque tenemos una cultura de trabajamos más y somos mejores. Eso pues es una provocación, ¿no? Y luego donde las personas van a ser más felices, ¿no? Yo muchas veces pienso, cuando hay un responsable de felicidad en organizaciones, digo, ¿cómo es posible que haya? Y lo hay, ¿no? En esto, Estados Unidos, Canadá, muchos países, incluso los países bálticos o los países del norte de Europa, lo tienen como una figura necesaria, es una especie de psicólogo del talento, ¿no? Y eso es muy importante. Y cuando no se dan esas circunstancias, pues lo que hacemos es matar esa posibilidad de talento que puede ser tan importante que incluso genere tanto valor a una compañía como que la pueda multiplicar por 2 en un mercado, ¿no? Y yo siempre hablo del caso de Google y de Alphabet. Alphabet es la matriz de Google y Alphabet ha sido el intraemprendimiento por antonomasia, ¿no? Con ingenieros, con expertos en determinadas áreas que han visto cómo la organización pues, puede incrementar su valor y el valor de las personas, por supuesto, en esa organización, ¿no? Y todos sabemos lo que es Google, ¿no? Cada uno tendrá sus luces y sus sombras, ¿no? Pero es fundamental creer que innovar dentro de la organización va a partir casi con toda seguridad de tener una actividad, un área de intraemprendimiento como hub de innovación, como queramos llamarlo, pero que de alguna forma saque hacia afuera el talento interno. Fran Moreno, muchas gracias. De verdad. Gracias a ti. Hasta el próximo libro, solemos decir, ¿eh? Avisadnos. Muy bien.
Será un placer, Cuidaos. gracias. Gracias, Frank. Todo Startups es propiedad del grupo educativo que conforman la Escuela de Negocios Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA. Nos vemos y oímos pronto, emprendiendo o intraemprendiendo, como no podría ser de otro modo.